Hace movimiento, más en movimiento que nunca, con ustedes ahora todas las semanas, trayendo todos los temas geopolíticos, las relaciones entre los países, las cuestiones económicas, siempre, como dije la semana pasada, bajo esta mirada tan propia de Asia TV. Y una vez más agradezco al Hotel Castelar por acompañarnos en esta nueva temporada, y hoy tenemos un invitado muy especial que es el doctor en Relaciones Internacionales de la Universidad de Estambul en Turquía, que también es doctor en Ciencia Política, así que el doctor Ariel Levagi. Ustedes saben que como extranjera los nombres para mí son más o menos bien, pero bueno, lo verán escrito cuando él empiece a hablar. Así que, como les había anunciado, en este primer bloque los llevamos a una introducción a la entrevista con Ariel. Así que, Marcelo, te escuchamos. Continuamos con el programa ahora con la entrevista con Ariel González Levagi. Él tiene una particularidad, que es que no solo conoce muy bien Turquía, sino que ha vivido en Turquía. Así que bueno, vamos a aprovechar para tratar de sacar la mayor cantidad de información que podamos. ¿Cómo estás, Ariel? Bien, todo muy bien. Gracias por la invitación al programa. No, por favor. Es todo un gusto. Contame, primero vamos a empezar a hablar por el tema que creo yo que es lo que marca, o por lo menos lo que... es un antes y un después, que es el intento de golpe de Fethullah Gülen, o que se le atribuyó a Fethullah Gülen contra Erdogan. ¿Qué me podés decir de eso, vos que lo viviste ahí en el lugar? Bueno, fue realmente una situación límite. Es algo que uno no vive todos los días, un intento de golpe de Estado. Mi experiencia, hay dos cuestiones. Por un lado, mi experiencia personal, y por otro lado, un poco explicar cómo eso, digamos, se llevó a concretar. Desde el punto de vista, digamos, de mi experiencia, realmente fue un hecho extraordinario, el cual me encontró en una situación, digamos, que tuve que volver de urgencia y que nunca pude llegar a mi casa, por ejemplo. Y en el trayecto, digamos, había... ¿Vos dónde estabas viviendo? Yo estaba viviendo en Estambul. Sí. Estambul es... Hubo dos epicentros del golpe. El más importante fue en Ankara, donde inclusive se llegó a bombardear el Parlamento y la sede de la Inteligencia Nacional. Y el otro era Estambul, donde se bloquearon los puentes. Imagínense, eso fue lo que más impactó a nivel, pero donde hubo un mayor derramamiento de sangre fue en Ankara. Entonces realmente, digamos, en ciertos momentos parecía que uno estaba viviendo una situación casi de guerra, ¿no? Escuchando a los F-16 volando, digamos, muy bajo y rompiendo la bandera del sonido, escuchando el ruido de ametralladoras, viendo convoys de la gendarmería o los militares en la calle, una situación, digamos, realmente muy delicada. Desde el punto de vista de lo que sucedió en torno, digamos, al 15 de julio de 2016, la historia digamos, es un poco la conclusión de un proceso que arranca digamos, con quizás el gobierno de Erdogan, ¿no? Cuando llega a ser primer ministro en el 2003, y en el esquema de aliados que en ese momento tenía Erdogan, digamos, un grupo digamos, de origen religioso, en el cual había un clérigo llamado Fethullah Gülen, que ya en ese entonces estaba exiliado en los Estados Unidos, una serie de leyes que, digamos, se aprobaron a finales del 90 por parte de un régimen vinculado muy cercano a los militares, de carácter secularista. Y Erdogan encontró en Fethullah Gülen, en el movimiento llamado Hizmet, que significa servicio, digamos, un soporte. ¿Por qué? Porque este grupo tenía un fuerte raigambre en la burocracia del Estado. El problema del Partido Justicia y Desarrollo, que es el partido que llega al poder, es que no tenía base en el Estado turco. Y un país, digamos, en el cual el Estado es tan presente, tan fuerte, en el cual enfrente tenían a una burocracia, una maquinaria burocrática como es el ejército y las fuerzas de seguridad, necesitaba un aliado muy fuerte. Ese aliado fue durante muchos años Fethullah Gülen. Inclusive esta alianza o este matrimonio por conveniencia entre Erdogan y Fethullah Gülen llegó en el año 2008-2009 a llevar adelante una serie de juicios contra sectores importantes del ejército que supuestamente querían derrocar a Erdogan y querían sacar fuera del sistema a su partido, el Partido Justicia y Desarrollo. Ahora bien, en el año 2013
esa alianza se rompe. Se rompe por varios motivos. Una de las cuestiones que digamos, los académicos hoy en día reconocen es que había dos visiones diferentes a nivel internacional. Erdogan estaba mucho más interesado en explorar, junto con su primer ministro de entonces, Ahmet Davutoğlu, una línea mucho más quizás vinculada con los movimientos islámicos en Medio Oriente luego de la primavera árabe, y eso iba en contra de algunas visiones que tenía el movimiento de Fethullah Gülen. En segundo lugar... Perdón, en su momento se habló de que había una relación entre Erdogan y la Hermandad Musulmana. ¿Qué me puedes decir de esto? La Hermandad Musulmana es un movimiento, digamos, islamista, vinculado a esta interpretación más política sobre el Islam, que nace en Egipto, pero con un movimiento de origen suní, se desparrama en la mayor parte del mundo árabe. Este movimiento, la Hermandad Musulmana, no está vinculada con el movimiento de Fethullah Gülen, las raíces son diferentes, pero también esta es una de las elementos en los cuales distancia a Erdogan con Fethullah Gülen. El segundo elemento es que Erdogan quería postularse como presidente y Fethullah Gülen, digamos, no estaba de acuerdo y trató de impedírselo mediante una serie de operaciones jurídico-policiales, en la cual, digamos, se encontró, digamos, plata contante y sonante en efectivo en caja de zapatos de varios hijos de varios ministros de Erdogan, pero de todas maneras ese movimiento fue ineficaz y en definitiva Erdogan comenzó con una línea de presión cada vez más fuerte sobre el movimiento, en lo cual terminó considerándolo como una organización terrorista. Entonces el golpe de Estado, por lo menos varios analistas interpretan que fue una especie de golpe de desesperación de un sector del ejército que estaba vinculado, realmente un sector muy minoritario, menos del 2%, pero que digamos, tenía ciertas consideraciones sobre digamos, que los iban a echar del ejército porque se acercaba en ese momento un recambio anual. Entonces, ¿altos oficiales? Había algunos altos oficiales. Digamos, la purga incluyó un tercio del Estado Mayor, pero la mayoría eran oficiales de rango medio y rango bajo, que son los que llevaban adelante estas operaciones. Que realmente, bueno, digamos, Erdogan es un líder que ha sido elegido sucesivamente desde el punto de vista electoral, con más o menores críticas, pero hay algo que no se le puede, digamos, criticar, es que no obtuvo los votos para ser, ya sea en su momento primer ministro o luego presidente. O sea, las manifestaciones que se vieron que eran muy masivas realmente muestran la recambio popular de Erdogan. Sí. Erdogan tiene un piso de entre 45 y 50%. Es una sociedad muy polarizada políticamente, en la cual realmente la mitad está a favor, quizás la mitad y un poquito más está a favor de Erdogan, y hay otro gran sector, casi la mitad, que, digamos, lo resiste. Los kurdos, los seculares, y hay un sector también de los conservadores. Pero realmente, y más aún en los últimos años en los cuales el discurso de Erdogan y la situación regional de Turquía se ha visto un poco rodeado de amenazas y de peligros, eso lo que hace básicamente es afirmarlo más en el puesto presidencial, que bueno, se había confirmado en las últimas elecciones del junio pasado. Ariel, ahora me gustaría que me hagas una descripción de la sociedad turca, realmente cuán secular es a partir de su pasado y esta islamización que ahora se empieza a notar en algunos sectores. Pero antes de contestarme esto, vamos a hacer primero un corte. Vamos a un corte y enseguida volvemos con Ariel Levalle. Muy bien. Vieron qué importante lo que tenemos que saber sobre lo que está sucediendo en estos países que parecen tan lejanos a nosotros y que
también pareciera que no tuviera influencia sobre lo que sucede en nuestra propia región. Pero no es así, ¿eh? Atento a todo lo que escuchamos en las entrevistas, porque esto va a servir para que entendamos todo el contexto mundial y el contexto de nuestros países también. Así que muy interesante, los llevo a un pequeñísimo corte y enseguida regresamos. Bueno, acá estamos nuevamente en este segundo bloque. Voy a ser muy cortita. Seguimos con el doctor Levashi, que es doctor en Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de Estambul, en Turquía, y que se acercó hoy para darnos su visión de lo que está sucediendo por estos lados y con cierta propiedad, ya que estuvo viviendo varios meses en este país. Así que los dejo con Marcelo para que sigan la entrevista. Bien, volvemos a la segunda parte de la entrevista con Ariel Levashi. Habíamos quedado en que me hagas una descripción de cómo era la sociedad turca. Bueno, Turquía es una sociedad de clivajes. Eso quiere decir que hay diferentes divisiones en el ámbito social que incluyen lo étnico, lo religioso y también esta distinción entre si uno es secular o si uno es más conservador. Las divisiones religiosas tienen que ver si uno es musulmán suní, que es la mayoría, digamos, superior a, digamos, un 75%, o si uno no es musulmán suní. Las divisiones de tipo étnico tienen que ver si uno es turco o si pertenece a alguna de las minorías, por ejemplo los kurdos, los Zaza, los Lasi, que son diferentes tipos de minorías. Y después tenemos la división fundamental, que es un poco la que conocemos a través de los medios, que es esta cuestión entre la identificación con un legado secular, que fue un poco la base de la república que creó Kemal Atatürk en 1923, o si hay, digamos, uno se percibe más como conservador o más islámico, con una vinculación más fuerte no solamente con la religión, sino también con las tradiciones populares, fundamentalmente del interior de Anatolia. O sea, las categorías occidentales, izquierda, derecha, todo eso, corren poco y nada. Poco y nada. Es más, la izquierda es, siempre lo digo, un fenómeno minúsculo en Turquía. Y, por ejemplo, el principal partido secular que se presenta como de izquierdas, que es el YGP, tiene, digamos, en su plataforma, digamos, un modelo económico, se podría llamar neoliberal social, pero neoliberal. Pero lo que define la izquierda o la derecha es si uno es secular o si uno es más conservador. Pero en los últimos 15, 20 años, el espacio que han tenido los seculares, no solamente Turquía, sino esto es un proceso a nivel regional, es realmente cada vez menor. Y el peso de este sector se ve digamos, limitado en el ejército, en el empresariado, en lo cual hay nuevos actores sociales, hay una nueva élite, y esa nueva élite no es secular. Esa nueva élite se interpreta como la élite verde, la cual su principal característica es que está conformada a partir de redes digamos, más tradicionales, vinculados a una visión conservadora, que a veces tiene que ver con la religión y a veces tiene que ver con un poco el modo de vida que han tenido, digamos, los turcos a lo largo de los, digamos, últimos siglos. Uno de los temas que siempre nos queda colgado, que yo personalmente tengo más de una discusión con ese asunto, es el problema kurdo. Porque los kurdos en algún momento eran, por lo menos teóricamente, marxistas, aliados de la Unión Soviética, el PKK, y después terminan siendo hoy aliados de Estados Unidos. Mucha gente acá en Occidente le ha costado muchísimo entender este cambio. ¿Qué es lo que pasó con los kurdos? ¿Por qué? ¿Qué significan hoy? ¿Cómo llegaron a la posición en que están hoy? Bueno, los kurdos, digamos... Y dame una radiografía del peso que tienen dentro de Turquía real. Desde el punto de vista demográfico, los kurdos son, digamos, representan más del 20% de la población. Ahora bien, esto no quiere decir que haya una población de ese conglomerado que sea 100% kurdo. ¿Por qué? Porque lo que ha sucedido en los últimos años
y esto tiene mucho que ver con todos los procesos de modernización en Turquía, ha sido una gran migración de los ámbitos rurales a los ámbitos urbanos. Y esto generó que haya muchísimas kurdos o kurdas que se han casado con turcos. Entonces hay un sector muy grande de la población, digamos, kurda, que no es 100%, sino que tiene quizás 25, 50 o quizás menos porcentaje de sangre kurda, entre comillas. ¿Y qué predomina? Ahora bien, en general todavía, especialmente en las zonas de mayoría kurda, digamos, las dinámicas sociales y familiares son bastante endogámicas. Pero en la zona... No, pero digo, entre estos mestizajes que están haciendo, ¿que predomina la cultura kurda o...? Lo que pasa es que, digamos, las distinciones que se pueden hacer son realmente, no son tan fuertes. Esto es una cuestión más que nada tipo político, de instrumentalización política de la etnicidad. Sí, tienen diferentes ropas, usan diferentes ropas, pero eso es fundamentalmente en las áreas rurales. Tienen bailes diferentes, pero esos bailes han sido, se puede decir, nacionalizados. Hoy en día en cualquier boda se baila el típico baile kurdo. Entonces, también hay cuestiones quizás que tienen que ver con tradiciones más familiares. El rol de la mujer realmente está mucho más atrás que en los turcos digamos, más modernos. En general todavía se practica la poligamia, por ejemplo, en las zonas rurales de la Anatolia, entre los kurdos, ¿no? No entre los... Pero acá en Occidente te venden como que las mujeres peshmergas son una avanzada, de hecho hasta hay una ideología que, si no me equivoco, tiene que ver con el tema de la mujer. Eso no, entonces, por lo que me decís, no es tan así como te lo están vendiendo acá. Bueno, yo creo que hay un doble discurso. Fundamentalmente la geopolítica avanza, digamos, oprima por sobre las opciones ideológicas. Y esto es lo que explica por qué los kurdos en la Guerra Fría estaban, digamos, inspirados por una visión, digamos, leninista marxista, y hoy en día, digamos, forman parte, junto a las fuerzas democráticas de Siria, de este complejo bastante heterogéneo que, digamos, está vinculado a los intereses de Estados Unidos en el noreste de Siria. Entonces, digamos, ¿cuál es la aspiración de los kurdos? Y esto, si uno habla con gente de Siria, de Irak, de Turquía, es más o menos lo mismo. Es la conformación de un Estado. Pero muchos dicen que toda la vida han vivido en otros estados y nunca hubo problema, que es una cosa artificial el Estado. No, en general los kurdos siempre fueron utilizados. No digo que no lo sea, digo que no habría una razón histórica para avalar ese Estado. Sí, a ver, esta aspiración de autodeterminación nacional comienza con el fin del Imperio Otomano. En proceso posterior a la Primera Guerra Mundial, las potencias colonialistas, Inglaterra, Francia y también Estados Unidos, en su momento le habían prometido la conformación de un Estado kurdo independiente. Eso se planteó digamos, en las primeras conversaciones, el Tratado de Sèvres. Ahora, ¿qué sucedió en la práctica? Inglaterra se quedó con el norte, digamos, con Irak, incluyendo el norte kurdo. Irán pudo proteger la integridad territorial en su digamos, espacio oeste, y Turquía, vía la fuerza militar, pudo mantener el orden a fuerza de represiones bastante fuertes en el sudeste de la Anatolia. Y Siria, el norte de Siria, el noreste de Siria, quedó en manos francesas. Entonces, esa aspiración inicial fue frustrada. Y a partir de ese momento comienzan diferentes movimientos, procesos, pero en general se van a ver fragmentados por el lugar, la nación, el Estado en donde estos movimientos se desarrollen, y van a ser utilizados como peones de un juego de ajedrez en la Guerra Fría, en la cual digamos, el régimen, por ejemplo, islámico de Irán apoyaba a los kurdos de Irak, el régimen de Saddam Hussein apoyaba a los kurdos turcos del PKK. Entonces se generó este tipo de proxies, de disputas proxies entre diferentes. Y hoy en día los kurdos tienen una gran oportunidad de, por lo menos, establecer un régimen de autonomía mayor,
al que tenían antes de el gran desastre de Medio Oriente que comienza con la invasión norteamericana en 2003. Los kurdos iraquíes ya han alcanzado esa autonomía, inclusive exportan su propio crudo sin pasar por el gobierno central. Los sirios están a un paso si logran negociar en buenos términos una nueva constitución, pero los kurdos de Turquía son los que se llevan la peor parte y hoy en día han sido derrotados militarmente. Inclusive las tropas turcas están avanzando en los espacios del norte de Irak, la zona del Kendil, o la zona, digamos, determinadas zonas de Siria, para tratar de crear un cordón sanitario y que el problema kurdo no se siga incrementando. Pero bueno, el día de hoy para Turquía es la prioridad número 1. El otro tema, creo que para tratar de entender todo el cuadro en general, es la actitud de Turquía con respecto de Erdogan, con respecto a Daesh. Ellos en algún momento, yo recuerdo los convoys de camiones cargados de petróleo que habían sido, decían, manejados por uno de los hijos de Erdogan, y que eso funcionó hasta la intervención de la aviación rusa, que parece que desmanteló todo este proceso. Turquía pasa de esa convivencia y de inclusive se han visto oficiales turcos en campo apoyando a los insurgentes dentro de Siria. Sin embargo, hoy da la sensación que Turquía empieza a cambiar las alianzas y esta afinidad que había parece que ya no tiene mucho futuro. El problema de Turquía es que sus vecinos de la frontera sur no son los estados hoy en día, ya no existen. Ya hoy en día Irak como entidad, o como se conocía antes del 2003, o la Siria antes del 2011, eso sí, figuran en los papeles, tienen representación en Naciones Unidas, pero en la práctica los soldados en la frontera del otro lado tienen banderas de diferentes colores, de diferentes grupos. Ahora bien, Turquía, como digamos, los países de la región, los cuales tienen intereses geopolíticos muy claros, que tienen que ver con, en primer lugar, la integridad territorial, más teniendo en cuenta que los estados fronterizos se están diluyendo, se diluyeron, desaparecieron, tiene una jerarquía de enemigos. Y en la jerarquía de enemigos, para Turquía, los kurdos ranquean primero, porque son los que le pueden llegar a producir una decisión territorial. Entonces, cualquier enemigo de los kurdos, y cuando hablo de cualquier enemigo, ahí entran todos, inclusive el Estado Islámico, Al-Qaeda en Irak, movimientos islamistas un poco más moderados, entre comillas. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Exactamente, así funciona la lógica, que obviamente hay gente que hace negocios ahí, pero digamos, este tema se corta no solamente con la intervención rusa, sino con la intervención de Estados Unidos. Estados Unidos presionó para que Turquía no solamente, digamos, deje de... ¿Con Trump? No, con Obama. Esto sí, esto era en el 2014 cuando se arma una coalición internacional contra el Estado Islámico. ¿Pero ahí no hubo un doble juego? No, hubo unas negociaciones muy duras, en las cuales Turquía no quería dar la base de Incirlik para las operaciones militares, y además trataba de que ralentizar este proceso. Pero en definitiva, digamos, accedieron, y Turquía inclusive empezó a intervenir militarmente con los americanos. Y esto también abrió la puerta para que después haga las intervenciones terrestres. Es realmente, la situación en el norte de Siria es realmente, digamos, dantesca. Hoy el día, con digamos, las operaciones que se están dando en el terreno, en Idlib, son, digamos, muy elocuentes de, en un espacio territorial muy acotado, tenemos, digamos, operaciones de las fuerzas de Assad respaldadas por los rusos, los turcos que están en el medio y no se deciden a abandonar su soporte a los grupos, digamos, más radicales, rebeldes, y al mismo tiempo Estados Unidos que también amenaza con atacar si hay algún ataque con armas químicas por parte del régimen de Assad. Todo este panorama es un poco, sintetiza lo que ha sido la guerra civil en Siria, una guerra muy desordenada, con negociaciones territoriales, digamos, que van por tramo. No hay una negociación general sobre Siria hoy en día, sino que son negociaciones muy puntuales
que tienen que ver no tanto con cuestiones estratégicas, sino con cuestiones operativas. Para que, por ejemplo, Estados Unidos y Rusia no choquen en el terreno, los turcos y los rusos, como ya sucedió en el año 2015, cuando los turcos le bajaron un Sukhoi a las fuerzas de Rusia. Ahora mira, nos quedan 3 minutos, se nos fue el tiempo más rápido de lo que pensaba, nos fuimos mucho con el tema kurdo. Tirame titulares, aunque más no sea, para conocer la situación con Israel, con Irán y con Rusia. Con Rusia, hoy en día es una situación de mucha tensión por estas operaciones que se dan en el DIF, pero hay una estructura de, no diría de confianza, pero sí de complementariedad estratégica que permite a Turquía tener digamos, un socio que está al mismo nivel que los Estados Unidos. Entonces, hoy en día, Turquía... Por eso compra los S-400. Por eso compra los S-400 y por eso también eso le permite tener una válvula de escape en relación a las tensiones con Estados Unidos, pero que además esa válvula de escape genera, digamos, un ciclo mayor de desconfianza por parte de Washington y especialmente del Pentágono, que, bueno, como ustedes bien saben, el Senado, digamos, de Estados Unidos ha pasado un bill para no vender los F-35, pero las relaciones con Rusia son de tensión cooperativa, en cierta manera. Con Israel realmente hay dos niveles. A nivel político las relaciones no son muy buenas, pero a nivel estratégico todavía se mantienen ciertos digamos, status quo en los cuales los ejércitos ven con buenos ojos la cooperación, pero progresivamente eso se está desgastando debido a que también las Fuerzas Armadas de Turquía ya no son las Fuerzas Armadas seculares con las cuales Israel lleva adelante cooperación, y los israelíes también tienen una cooperación bastante avanzada con los kurdos, con la Siria, Irak, entonces eso hace que también se mire con mayor desconfianza. Irán, el último. Irán. Bueno, con Irán hay también un doble ámbito. Desde el punto de vista geopolítico hay una competencia feroz en el terreno. Turquía tiene un problema, digamos, no solamente es vecino de Irán, sino que es vecino de dos países o dos restos de los países que son proxy de Irán, que son Siria e Irak, y eso genera una situación de mucha disconformidad digamos, estratégica en la región. Y en segundo lugar, desde el punto de vista económico, las relaciones son óptimas. Además, Turquía siempre se ha opuesto a la implementación de sanciones al régimen de los ayatolás, pero en definitiva, un poco para cerrar esta cuestión, Turquía hoy en día está en una situación internacional cual está caracterizado más por un aislamiento internacional y un juego en el cual digamos, Turquía cada vez más se vale por sí mismo frente a actores realmente que tienen un peso, digamos, estratégico, militar y una proyección como lo es Rusia, como es Irán y como es Estados Unidos, que le deja muy poco espacio para mover las fichas del ajedrez, ¿no? Bueno, Ariel, muchas gracias por el tiempo que nos dedicaste. Es un tema complejo con muchísimas aristas y que apenas uno puede hacer un salpicado. Así que bueno, seguramente te vamos a volver a llamar en otro momento para seguir monitoreando esta situación y volvemos con Ivonne para ver cómo continuamos con el programa. Excelente, Ariel. La verdad, el tiempo vuela, pasa todo muy rápido. Pero lo importante es que uno pueda ir asimilando de a poco qué es lo que está sucediendo. Quiero agradecer nuevamente al Hotel Castelar por darnos esta posibilidad de retomar y poder grabar y mostrar a ustedes lo que está sucediendo. Invito a aquellos que están interesados en apoyar a ACTV a que nos escriban y que vean qué tipo de aportes pueden hacer, cómo nos pueden acompañar, porque bueno, ya sé que la situación está complicada, pero todos tenemos que sobrevivir, y así estamos haciendo en estos 10 años de ACTV, que pronto les voy a hacer la invitación para que nos acompañen formalmente en este gran festejo. Así que en este instante los llevo a un pequeñísimo corte y enseguida regresamos.
Muy bien, ya llegamos al tercer y último bloque, donde de las manos de Azul Selene Ramírez, Ezequiel Ramoneda y Marcelo Ramírez van a hacer sus propios análisis y ver los temas que hablaron hoy. Tengan en cuenta que por ahí puede parecer un poco osado, pero acá va más allá de una opinión formal. Ellos hacen concienzudamente un análisis de la situación. Como el mundo hoy está en movimiento, está en constante movimiento, puede ser que haya pequeñas modificaciones, pero uno tiene que abrir la mente y ver realmente lo que está sucediendo. Así que los dejo en las manos de Azul para que terminemos y cerremos este último bloque. Hola, ¿cómo están? Bueno, venimos de la entrevista de Ariel Levay sobre Turquía y, bueno, para empezar, siguiendo obviamente el tema de Turquía, ¿qué fue lo que cambió entre este país y Estados Unidos una vez que llegó Trump al poder? A ver, digamos, de vuelta, acá tenemos dos variables. Por un lado, cambió Estados Unidos. No es lo mismo la visión que tenía la administración Obama con esta visión de Trump. Acá Trump, digamos, la visión de Trump es para con el resto del mundo, no solamente algo particular con Turquía. Trump parece que tiene un inconveniente con cada uno de los países del mundo, con cada una de las regiones. En ese sentido, digamos, la administración Trump se ha puesto mucho más dura, inflexible, frente a algunas cuestiones, digamos, de lo que en algún momento se consideraba un aliado estratégico en la región, en ese aspecto. Y por otro lado, en el caso de Turquía, tenemos, digamos, dos cuestiones. Por un lado, el proceso interno de Turquía, con Erdogan, digamos, el tema, bueno, de hace unos años atrás, este intento de golpe de Estado, digamos, no de inestabilidad política, pero sí en el sentido de una situación en la cual, digamos, se tiene que mantener, digamos, el gobierno central y justamente el presidente Erdogan atento a amenazas internas, digamos, que pueden atentar y eventualmente desencadenar una estabilidad interna. Y por otro lado, digamos, a la cuestión regional, la cuestión, bueno, de lo que es el Estado Islámico, el Daesh, justamente, bueno, ahora ya prácticamente erradicado en la región, aunque quedan algunas cédulas, algunas, digamos, cuestiones muy puntuales, en la cual, bueno, eso también ha planteado el pensar, bueno, el post-Estado Islámico en la región, cómo se presenta la situación en Siria, cómo se presenta la situación en Irak, fundamentalmente con los kurdos. Entonces, bueno, acá se plantea también, digamos, cierta reevaluación o cierta revisión también, digamos, de la política de Turquía con respecto a Estados Unidos. Yo también creo que una de las cosas que me parece a tener en cuenta es que, es una precisión personal, ¿no?, pero me da la sensación que Erdogan empieza a olfatear, como muchos, el declive de Occidente y se empieza a preparar para nuevos tiempos. Porque hoy, si vos hablas, ¿quién te puede financiar un proyecto de algo, de lo que sea? China. O sea, creo que es adecuarse. Vos ves que el futuro de la Unión Europea cada día presenta más interrogantes, o sea, de los problemas internos, las relaciones norte-sur, el tema de las dos velocidades, el Brexit, algunos grupos de Europa Oriental que no están conformes con esto. Entonces, ahí no ves un gran futuro. Estados Unidos, no te digo que van a llegar a una guerra civil, pero me parece que va a ser bastante pesado este tema si Trump sigue avanzando como sigue, tocando intereses de los sectores que apoyaban a Hillary. Entonces, a partir de eso, si vos sos Erdogan y encima todavía tenés un golpe de Estado sobre tu espalda y sabés que todos los que sufrieron un golpe de Estado terminaron muertos en los últimos años por lo menos, y yo te diría que yo empezaría a ver las cosas de otra manera, empezaría a buscar otro marco de alianza. El problema es que esto lo haces desde tu posición como segundo ejército más numeroso de la OTAN. Claro. No es fácil decir, buenas muchachos, me voy. Enganchando con eso, ¿qué importancia tendría un alejamiento de la OTAN de parte de Turquía? Pero si vos perteneces a la OTAN, tenés acceso a material estratégico, precisamente al análisis de estrategias y tácticas militares, tenés acceso seguramente a redes de información subterráneas, tenés acceso a equipamiento militar diferente, o sea,
todo sería un gran problema para la OTAN. Tanto es así que Estados Unidos frena la entrega de F-35. ¿Y por qué? Más allá de mi opinión personal sobre el F-35, que es bastante lapidaria, vos le estás entregando tu joya más preciada a los turcos para que se lo den a los rusos, para que los rusos perfeccionen sus sistemas anti-stealth. O sea, creo que el choque es enorme. No sé, realmente creo que es impensable que pase una cosa así, porque pondría en duda la OTAN. Siempre y cuando uno no se ponga demasiado conspirativo y diga, bueno, Trump no le tiene mucha simpatía a la OTAN. Por ahí la está detonando. Entonces todo esto, o sea, el cambio de posición turco, el tema de la presencia rusa, ¿esto significa que entonces un fin de la influencia occidental en la región? Yo no creo un fin, digamos, en ese sentido. Sí, pues de vuelta, a ver, entendamos qué entendemos por influencia occidental. Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, digamos, pensemos que Alemania se está volcando más a China, Francia lo mismo, entonces capaz ya hay potencias occidentales que ya se están volcando más a ser proasiáticas en ese sentido. Entonces acá se va quebrando una cuestión. Sí, digamos, claramente hay un rebalanceo de poder, digamos, China, Rusia, digamos, China llegó a una proyección con la región del cercano oriente mucho más afirmada que hace 10, 15 años atrás, una Rusia mucho mejor planteada a nivel internacional, un occidente tradicional, un occidente occidental, pues de una manera de la doble redundancia, en decadencia, quebrado por la mitad, en disyuntivas, viendo que bandos. Yo en ese sentido, más que un repliegue occidental, es por un lado una mayor presencia oriental, por decirlo de alguna manera, y un occidente que está viendo algunos actores en esta fragmentación occidental cómo se están reposicionando. Ahora, si en este sentido implica que Europa va a dejar, no, sigue habiendo petróleo, bueno, hay mercados importantes, digamos, de hecho sentido, digamos, más allá de la cuestión coyuntural actualmente, Turquía es considerado uno de los principales mercados emergentes a nivel mundial. Ahora, ¿tiene espaldas Europa sin Estados Unidos para seguir siendo un actor de peso en Medio Oriente? O sea, la pregunta sería, ¿qué Europa? Tal vez por ahí Alemania, como decís, hoy el estado de las Fuerzas Armadas de Alemania es lamentable, pero bueno, sabemos que tienen con qué reconstruirlas. Los británicos por ahora siguen siendo peligrosos, tal vez los franceses, después el resto, o sea, no sé, la influencia de Italia o de España parece utópica. Por eso habría que ver cómo juega esto, si termina siendo una disgregación de Europa, porque como Unión Europea, no sé, yo creo que va perdiendo espacios, y creo que hay que tener en cuenta también como un gran actor hoy es a Irán. Creo que Irán ha conseguido una influencia que vos pensás hace 20 años atrás, con la guerra contra Irak, lo que era Irán estaba a punto de desaparecer, y hoy ha extendido su influencia a Siria, a Irak, y empieza a crecer su influencia dentro de países impensados. La propia Arabia Saudí tiene, si no me equivoco, un 35% de chiíes. Es un tema, viste, como para ver, creo que se está redefiniendo todo, y creo que lo que pasa es que nosotros estamos haciendo futurología. Entonces, a partir de ahí, claro, es todo tan dinámico, tan variable, tan voluble, que viste, dentro de 15 días pasó un acontecimiento impensado, y todo lo que estamos diciendo en realidad termina siendo. O sea, creo que entonces sepan comprender que si le erramos en el análisis es porque, bueno, es muy, muy dinámica la situación. Si uno es más conservador en la forma de hablar y de decir, bueno, es más fácil, ¿viste? Te vas cubriendo y siempre va a quedar entre lo que vos decís. Retomando lo que decís, pero remarcando esto, el tema de el dinamismo es correcto, pero el grado de incertidumbre, antes por lo menos el dinamismo uno podía plantear tendencias o posibilidades. Yo creo que por un lado, el grado de fragmentación o poco entendimiento en bloques que uno entendía sólidos, y pues el grado de incertidumbre al incluir nuevos actores, relativamente nuevos, a ver, son actores tradicionales, pero bueno, actores en nuevos escenarios, abre una serie de hipótesis, abre una serie de posibilidades que eran
ajenas, me atrevería a decir, a una comprensión tradicional, estándar. En este caso estamos hablando del Cercano Oriente, bueno, de procesos establecidos. Hace 15 años atrás uno no se imaginara de pensar a China actuando en la cuestión en Siria. Puede ser a lo mucho Arabia Saudita, me atrevería, porque bueno, pensemos que China es un gran demandante de recursos energéticos. Y ahora tenemos una China actuante y presente, un Estados Unidos, como bien mencionaron antes, casi pateando el tablero de la OTAN. Dejemos de lado las Naciones Unidas, dejemos de lado el Tratado de París, digamos, la OTAN era uno de los núcleos duros, sino el núcleo duro militar de la industria bélica estadounidense, y aún así lo patea. Es cierto lo que vos decís, creo que uno va viendo, a veces los cambios son tan rápidos, no es que son impensados, o sea, yo creo que si yo te decía hace 10 años lo que iba a pasar con China, vos decís, sí, dentro de 50 años China va... El problema es que no pasaron 50 años. No, pasa mucho más rápido. Claro, es una cosa que todos los días tenés una novedad, y hoy uno empieza a ver cómo China empieza a hacer advertencias sobre la no injerencia de Estados Unidos en las decisiones de El Salvador. Eso era una cosa impensable, fuera de cualquier lógica que nadie diga que había que hacer en El Salvador. Era más que el patio trasero de Estados Unidos, era parte de Estados Unidos. Tanto es así que siempre Atilio Borón cuenta una anécdota en una charla que él pregunta sobre, no me acuerdo a quién fue, si era Brzezinski, creo que fue, que pregunta sobre el tipo estaba hablando sobre la política internacional, y entonces cuando llega el momento de hablar de Centroamérica, el tipo sigue hablando de la política nacional. Entonces le dice, bueno, ¿por qué no incluye América Latina en el análisis que hace de la geopolítica, de la política internacional? El tipo dice, porque América Latina no es política internacional, es un asunto doméstico. O sea, esa es la visión que tiene. Así, imagínate ahora para dimensionar lo que es que China opina sobre eso. Retomando el tema de la llegada al poder de Trump, una de las cosas que hizo fue cortar el apoyo a Daesh. Sí. Pero el Reino Unido e Israel siguieron. O sea, ¿qué me puedes decir de eso? Bueno, yo vi un poco lo que decía Ariel. Él dice que Obama ya había dado sus pasos. Es verdad, se hizo una coalición. Ahora yo creo que los servicios de inteligencia siguieron trabajando en pro de Daesh. Creo que el cambio real se produce cuando Estados Unidos retira el apoyo efectivo, o sea, cuando no es en lo formal, estamos todos en contra, porque recordemos lo que hacía Daesh, las decapitaciones públicas, las masacres, o sea, ese tipo de cosas eran insostenibles, pero por debajo nosotros veíamos ese movimiento, sabíamos que había asesores militares, planificadores, había entrega de equipamiento militar, de financiación. Al final, quienes financiaban a Daesh eran todos países aliados de Estados Unidos. Eso no lo podés hacer si Estados Unidos te dice que no, en serio. Bueno, sin embargo... Y ahora cortaron en serio. Y el tema es eso. Aparentemente Trump sí cortó eso. Lo cual no quiere decir que no haya grupos un poco autónomos que sigan operando en la inteligencia, pero no tiene el apoyo de antes y se ven en los resultados, o sea, está directamente desaparecido Daesh. Creo que quedan algunos bolsones que en los próximos meses los van a terminar eliminando. Los que resisten, y creo que los que son más difíciles sí son los británicos, creo que sus intereses juegan por otro lado. El MI6 sigue teniendo presencia, los franceses tienen algo también de presencia en Medio Oriente, obviamente el Mossad, que son los que juegan más fuerte, y que lo que él decía es cierto. Si uno rememora lo que se hablaba en su momento, sé que se hablaba de crear un gran Kurdistán, y a través de Gran Kurdistán, ¿quién estaba? Israel, era el que, es más, pensaba inclusive trasladar parte de su población para apoyar ese Kurdistán. Entonces creo que siguen operando, pero bueno, esto es lo que pasa cuando Estados Unidos deja de actuar si Estados Unidos no apoya decididamente, bueno, aparece un jugador como Rusia, aparece Irán, en cierta medida aparece China, claro, la balanza cambia. Digamos, no tengo mucho más porque comparto lo dicho. Vamos a tener que ponernos a disentir, a darle un poquito más de... Si no, hacemos todo lo mismo. Claro, sí, volviendo a la entrevista en sí, si hay algo que quieran traer, un tema para hablar. No,
me parece importante a veces entender que hay que actualizar los conceptos. Creo que el tema del Kurdistán es uno de los temas para hablarlo y más de una vez. Primero me llamó la atención el tema que él decía que hay una sociedad mucho más machista dentro de los kurdos que dentro de los turcos, porque hoy la propaganda pro-kurda que tenemos en Occidente, en la izquierda de Occidente, nos presenta a los kurdos como en realidad un movimiento donde la mujer tiene un papel mucho más protagónico, los presentan como socialistas. Ariel también nos decía... Sí, como un ejemplo feminista también había visto. Y nos decía que en Turquía eso no existe, o sea, que la izquierda, como la conocemos nosotros, es una cosa nada más que formal, no hay... lo que pasa es que creo que tenemos que replantearnos las categorías. Tenemos mucho la tendencia a proyectar lo que nosotros somos sobre los demás. Sí. Entonces, nuestro esquema lo ponemos en China, lo ponemos en Pakistán, lo ponemos en ¿cómo se llama?, en Turquía, o lo ponemos en Polinesia, no importa. Ellos piensan todos así, tenemos la izquierda, tenemos la derecha, y la verdad es que es muy diverso, en serio, no el diverso que usamos nosotros habitualmente como término. Entonces, a veces creo que vamos encontrando en este tipo de cosas esos agujeros, ¿viste? Entonces yo, por ejemplo, me sorprendí haber visto como un partido de izquierda acá en la Argentina había traído una chica peshmerga, que era, se suponía, combatiente kurda, y la presentaba como una combatiente por el socialismo y como reivindicaba el papel de la mujer. Y yo me preguntaba, pero un partido de izquierda tradicional, marxista-leninista, ¿cómo está apoyando a los kurdos cuando están aliados con Estados Unidos? Yo creo que básicamente el problema es que no tienen información. O sea, creo que nunca se dieron cuenta que cambió el mundo. Y creo que eso lo vemos en muchas cosas. Es que sobre todo estos temas es verdad que hay una falta de información y falta de interés también. Creo. La gente común. Porque acá yo estoy hablando de gente formada. No, hablo de la gente común. Sí. Hay, sí, falta de información y de interés. No es algo que como mucho es esa cosa de, sí, bueno, es importante hablar de esos temas, pero no se habla. Claro. Entonces cuesta hacer el pase de la gente más formada al... Es que... No, es que a ver... Hay, en lo último que mencioné... Sí, así cerrando, pues, 2 minutos. Hay una serie de inconvenientes. A ver, por un lado... Desde la prensa, que es una prensa en lo que hace a relaciones internacionales, podemos ser muy amarillista, en el sentido, busca la catástrofe, busca el sensacionalismo, busca lo llamativo, con poco análisis. También hay una dificultad, digamos, de aprender idiomas. Uno debería saber, bueno, tener periodistas formados en distintos idiomas. Pero también, inclusive, aunque la prensa sea formada, e incluso aunque la prensa baje línea, el hacerlo entendible y el hacerlo... de cómo esto puede afectar al ciudadano común. Sí. Yo, por ejemplo, siempre digo, bueno, el conflicto de los mares del sur de China, por dar un ejemplo. Siempre lo veo allá en las antípodas del mundo. Para el punto de vista argentino no hay una hipótesis de conflicto. Tiene que ver con lo que pasa en La Matanza. ¿Qué tiene que ver que pasa en La Matanza? Eso es un tema muy común en los partidos políticos. No, hablemos de lo que es importante. Sí. Bueno, pero yo digo, a ver, por ejemplo, en los últimos, vos decís hace 20 años atrás, 30 años atrás, capaz... coincidiría, no es importante. Ahora, en la actualidad, cuando varios de los países asiáticos son nuestros principales socios comerciales, varios de esos países asiáticos no son digamos, nosotros tenemos superávit, o sea, ingresan divisas al país. Y inclusive, esto está muy sectorizado y muy puntualizado en algunas provincias. Si llega a haber un conflicto y se llegan a desarticular las rutas de comercio que vinculan a Argentina con los mercados asiáticos, que muchos pasan por los mares del sur de China, básicamente uno puede decir, se cortaría el ingreso de divisas por cortarse nuestros socios comerciales por estar en guerra. Eso afectaría el ingreso de divisas, puestos de trabajo, digamos. Y ahí termina pegando la matanza. Y ahí termina pegando la matanza. En La Matanza, en Córdoba, en Santa Fe, digamos. Sí, yo a eso le agregaría también una tendencia al reduccionismo que tiene la prensa. Todo es blanco-negro. A uno lo agarran de punto y le pegan, sin analizar las cosas buenas o malas. Entonces, cuando vos intentás encajar la realidad en ese sistema medio maniqueo, a veces cuesta un poquito. Y bueno, así son los análisis que a veces oscilan entre errados o malintencionados. Sí. Y eso también, cuenta mía, pero la verdad es cierto. Y el otro gran problema es no encontrás
una cita de una agencia de informaciones que no sea occidental. Son 3 agencias y siempre la misma, siempre. Entonces obviamente tenés lo mismo. Vos te enterás de qué pasó en Vietnam, ¿por qué? Porque te dieron un cable de F o de Reuters, pero no hay muchas más opciones. Entonces obviamente siempre está todo pasado por el mismo prisma. Pero bueno, con esta reflexión cortamos acá. Porque ya seguro que sí, estamos en el límite. Gracias de nuevo por acompañarme y bueno, volvemos con Ivone para que cierre el programa. Muy bien, hasta acá llegó el programa de hoy. Espero que les haya gustado. A mí me resulta muy interesante, un orgullo tremendo estar cumpliendo los 10 años de Asia TV y poder estar festejando con ustedes aquí desde el Hotel Castelar. Si ustedes buscan algo tradicional, este es el lugar ideal. Y con respecto a nosotros, estamos a disposición. Ustedes saben que una vez emitido en televisión, este programa lo subimos en nuestro propio canal de YouTube, Asia TV Producción, al cual los invitamos a que se suscriban. Con esta palabra tengo un problema tremendo para decirlo, pero que se suscriban, que inviten a sus amigos, y esto es una gran manera de colaborar con nosotros y ayudarnos a que sigamos avanzando cada día más. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos la semana que viene con una nueva edición de Asia en Movimiento. Asia en Movimiento, más en movimiento que nunca.